físicamente, en forma de riquezas intangibles que no pueden ser valoradas o poseídas, excepto por aquellos que adoptan mi forma de vida. He creado este vasto patrimonio observando las leyes de la naturaleza y adaptando mis hábitos a ellas. El funcionamiento de la llave maestra. Prosigamos nuestra historia describiendo la filosofía que hay que adoptar para adquirir las 12 riquezas. He descrito un método para preparar la mente para recibir las riquezas. Pero esto es solo el principio de la historia. Todavía tengo que explicar cómo uno puede tomar posesión de las riquezas y hacer el mejor uso de ellas. La historia se remonta a más de medio siglo y tiene su comienzo en la vida de Andrew Carnegie, un gran filántropo que fue un producto típico del sistema americano. El señor Carnegie adquirió las 12 riquezas, cuya parte financiera era tan vasta que no vivió lo suficiente para poder regalarla, por lo que se dio gran parte de ella a hombres que todavía se dedican a utilizarla en beneficio de la humanidad. También fue bendecido con los servicios de los 8 príncipes. El príncipe de la sabiduría general le sirvió tan bien que se sintió inspirado no solo para regalar todas sus riquezas materiales, sino también para proporcionar a la gente una filosofía de vida completa, a través de la cual ellos también pudieran adquirir riquezas. Esa filosofía consiste en 17 principios que se ajustan en todos los aspectos al modelo de la Constitución de los Estados Unidos y al sistema americano de la libre empresa. El señor Carnegie explicó su razón de haber inspirado la organización de una filosofía de logro individual cuando dijo: adquirí mi dinero gracias al esfuerzo de otras personas y lo devolveré a la gente tan pronto como encuentre la forma de hacerlo sin inspirar el deseo de obtener algo a cambio de nada. Pero la mayor parte de mi riqueza consiste en el conocimiento con el que adquirí tanto la parte tangible como la intangible. Por lo tanto, es mi deseo que este conocimiento se organice en una filosofía y se ponga a disposición de toda persona que busque una oportunidad de autodeterminación bajo la forma americana de economía. Es la filosofía que debes adoptar y aplicar si esperas aceptar las riquezas que deseo compartir contigo. Antes de describir los principios de esta filosofía, deseo dar una breve historia de lo que ya ha logrado para otros hombres en más de la mitad del mundo. Se ha traducido a 4 de los principales dialectos de la India y se ha puesto a disposición de más de 2 millones de personas en ese país. Se ha traducido a la lengua portuguesa en beneficio del pueblo de Brasil, donde ha servido a más de 1,5 millones de personas. Se ha publicado en una edición especial para su distribución en todo el gran imperio británico, donde ha servido a más de 2 millones de personas. Ha beneficiado a 1 o más personas en prácticamente todas las ciudades, pueblos y aldeas de Estados Unidos, con un total estimado de 20 millones de personas. Y bien puede convertirse en el medio de lograr un mejor espíritu de cooperación amistosa entre todos los pueblos del mundo, ya que no se basa en creencias o marketing, sino que consiste en los fundamentos de todo éxito duradero y todos los logros humanos constructivos en todos los campos del quehacer humano. Apoya a todas las religiones, pero no forma parte de ninguna. Es tan universal en su naturaleza que conduce a los hombres inevitablemente al éxito en todas las ocupaciones. Pero más importante que toda esta evidencia es que esta filosofía es tan simple que usted puede empezar justo donde está ahora a ponerla a trabajar para usted. Así pues, pasamos ahora a la descripción de los secretos de la llave maestra de todas las riquezas. Los 17 principios le servirán como una hoja de ruta fiable que le conducirá directamente a la fuente de todas las riquezas, ya sean intangibles o materiales.
Siga el mapa y no podrá perder el camino, pero prepárese para cumplir todas las instrucciones y asumir todas las responsabilidades que conlleva la posesión de grandes riquezas. Y sobre todo, recuerde que las riquezas duraderas deben compartirse con los demás. Ese es el precio que uno debe pagar por todo lo que adquiere. La llave maestra no se revelará a través de ninguno de estos 17 principios aisladamente, pues su secreto consiste en la combinación de todos ellos. Estos principios representan 17 puertas por las que hay que pasar para llegar a la cámara interior donde está encerrada la fuente de todas las riquezas. La llave maestra abrirá la puerta de esa cámara y estará en tus manos cuando te hayas preparado para aceptarla. Su preparación consistirá en la asimilación y la aplicación de los 5 primeros de estos 17 principios que ahora describiré ampliamente. Capítulo 4. Definición del propósito. Es impresionante reconocer que todos los grandes líderes, en todos los ámbitos de la vida y durante todos los periodos de la historia, han alcanzado su liderazgo mediante la aplicación de sus habilidades detrás de un propósito principal claramente definido. No es menos impresionante observar que aquellos que son clasificados como fracasados no tienen tal propósito, sino que dan vueltas y vueltas como un barco sin timón, volviendo siempre con las manos vacías a su punto de partida. Algunos de estos fracasados comienzan con un propósito importante definido, pero abandonan ese propósito en el momento en que se ven superados por una derrota temporal o una oposición extenuante. Se rinden y abandonan, sin saber que existe una filosofía del éxito que es tan fiable y tan definitiva como las reglas de las matemáticas, y sin sospechar nunca que la derrota temporal no es más que un campo de pruebas, que puede resultar una bendición encubierta si no se acepta como definitiva. Una de las grandes tragedias de la civilización es que 98 de cada 100 personas pasan por la vida sin llegar a ver nada que se aproxime siquiera a la definición de un propósito importante. La primera prueba del señor Carnegie, que aplicaba a todos sus trabajadores asociados que estaban siendo considerados para ascender a puestos de supervisión, consistía en determinar hasta qué punto estaban dispuestos a hacer un esfuerzo adicional. Su segunda prueba consistía en determinar si tenían o no la mente fija en un objetivo definido, incluida la preparación necesaria para alcanzarlo. Cuando le pedí al señor Carnegie mi primer ascenso, dijo Charles M. Schwab, sonrió ampliamente y me contestó: si tienes la mente fija en lo que quieres, no hay nada que yo pueda hacer para impedir que lo consigas. El señor Schwab sabía lo que quería. Era el mayor trabajo bajo el control de Carnegie, y el señor Carnegie le ayudó a conseguirlo. Uno de los hechos extraños que conciernen a los hombres que se mueven con un propósito definido es la prontitud con la que el mundo se hace a un lado para que ellos puedan pasar, incluso acudiendo en su ayuda para llevar a cabo sus objetivos. Nace una filosofía. La historia detrás de la organización de esta filosofía es una con connotaciones dramáticas en relación con la importancia que Andrew Carnegie dio a la definición de propósito. Había desarrollado su gran industria siderúrgica y acumulado una enorme fortuna en dinero cuando se interesó por el uso y la disposición de su fortuna. Habiendo reconocido que la mayor parte de su riqueza consistía en el conocimiento con el que había acumulado riquezas materiales y en su comprensión de las relaciones humanas, su principal objetivo en la vida pasó a ser el de inspirar a alguien para que organizara una filosofía que transmitiera este conocimiento a todos los que pudieran desearlo. Su edad,
era ya avanzada y reconoció que la tarea requería los servicios de un hombre joven que tuviera el tiempo y la inclinación para dedicar 20 años o más a la investigación de las causas de los logros individuales. Yo conocí al señor Carnegie por mera casualidad. Había venido a entrevistarle acerca de la historia de sus logros para una revista en la que yo trabajaba, y mi carta de presentación era el haber entrevistado a más de 250 hombres, de los que yo sospechaba que podían tener un éxito similar. Él estaba acostumbrado a sondear el carácter de los hombres con aguda perspicacia y debió de preguntarse si yo podría tener las cualidades que él había estado buscando durante tanto tiempo, porque puso en marcha un ingenioso plan para hacer una prueba. Comenzó relatando la historia de sus logros. Luego comenzó a sugerir que el mundo necesitaba una filosofía práctica de logros individuales que permitiera al trabajador más humilde acumular riquezas en cualquier cantidad y forma que deseara. Durante 3 días elaboró su idea, describiendo cómo se podría llevar a cabo la organización de tal filosofía. Cuando terminó el relato, el señor Carnegie estaba listo para aplicar su prueba, para determinar si había encontrado o no al hombre en quien podía confiar para llevar a cabo su idea. Ahora tiene usted mi idea de esta nueva filosofía y deseo hacerle una pregunta en relación con ella que quiero que me responda con un simple sí o no. La pregunta es la siguiente: si le doy la oportunidad de organizar la primera filosofía de realización individual del mundo y le presento a hombres que podrían gustosamente colaborar con usted en el trabajo de organización, ¿desearía usted esa oportunidad y si se la doy, estaría dispuesto a desarrollarla hasta el final? Me aclaré la garganta, tartamudeé durante unos segundos y luego respondí con una frase breve pero fatídica. Sí, exclamé, no solo emprenderé el trabajo, sino que lo terminaré. Eso era definitivo, era lo que el señor Carnegie buscaba, firmeza de propósito. Muchos años después me enteré de que el señor Carnegie había tenido un cronómetro en la mano cuando hizo esa pregunta y había dejado exactamente 60 segundos para una respuesta. Si la respuesta hubiera requerido más tiempo, se le habría negado la oportunidad. En realidad, la respuesta había requerido 29 segundos. Y la razón del cronometraje fue explicada por el señor Carnegie. Según mi experiencia, un hombre que no puede tomar una decisión con prontitud, una vez que tiene a mano todos los datos necesarios para tomarla, no se puede confiar en que la lleve a cabo. También he descubierto que los hombres que toman decisiones con prontitud suelen tener la capacidad de actuar con determinación en otras circunstancias. El primer obstáculo de la prueba se había superado con éxito, pero aún quedaba otro. Muy bien, tiene usted una de las 2 cualidades importantes que necesitará el hombre que organice la filosofía que he descrito. Ahora debo saber si posee o no la segunda. Si le doy la oportunidad de organizar la filosofía, ¿está dispuesto a dedicar 20 años de su tiempo a la investigación de las causas del éxito y del fracaso sin cobrar nada, ganándose la vida sobre la marcha? Aquella pregunta fue un shock, pues yo había sospechado naturalmente que me patrocinaría la enorme fortuna del señor Carnegie. Sin embargo, me recuperé rápidamente del shock preguntando al señor Carnegie por qué no estaba dispuesto a proporcionar el dinero para una tarea tan importante. No es falta de voluntad, sino que es mi deseo saber si tiene usted una capacidad natural de fuerza de voluntad para ir más allá, brindando un servicio antes de pretender cobrar por ello. Luego pasó a explicar que los hombres de más éxito en todos los ámbitos de la vida eran, y siempre habían sido, hombres que seguían el hábito de prestar más servicios que aquellos por los que se les pagaba. También llamó la atención sobre el hecho de que los subsidios monetarios,
tanto si se hacen a individuos como a grupos de individuos, a menudo perjudican más que benefician. Y me recordó que se me había dado una oportunidad que se le había negado a más de 250 hombres, algunos de los cuales eran mucho mayores y tenían más experiencia que yo. Y terminó diciendo: si aprovecha al máximo la oportunidad que le he ofrecido, es concebible que pueda convertirla en una riqueza tan fabulosa que empequeñezca mi riqueza material en comparación, porque esa oportunidad le proporciona el camino para penetrar en las mentes más agudas de esta nación, para beneficiarse de las experiencias de nuestros más grandes líderes americanos de la industria, y bien podría permitirle proyectar su influencia para el bien de todo el mundo civilizado, enriqueciendo así a personas que ni siquiera han nacido. Aproveché la oportunidad. Había recibido mi primera lección sobre la determinación y la voluntad de ir más allá. 20 años más tarde, la filosofía que el señor Carnegie había designado como la mejor parte de sus riquezas fue completada y presentada al mundo en una edición de 8 volúmenes. ¿Y qué fue del hombre que pasó 20 años sin cobrar?, se preguntarán algunos. ¿Qué compensación ha recibido por esta labor? Una respuesta completa a esta pregunta sería imposible, ya que el propio hombre no conoce el valor total de las prestaciones recibidas. Además, algunas de estas prestaciones son de naturaleza tan flexible que seguirán ayudándole el resto de su vida. Pero, para satisfacción de aquellos que miden las riquezas solo en valores materiales, se puede afirmar que el libro que contiene el resultado del conocimiento obtenido de la aplicación del principio de ir más allá ya ha producido un beneficio estimado de más de $3 millones. El tiempo real empleado en escribir el libro fue de 4 meses. La determinación y el hábito de ir más allá constituyen una fuerza que hace tambalear la imaginación de las personas más imaginativas, aunque solo sean 2 de los 17 principios del logro individual. Estos 2 principios se han asociado aquí con un único propósito. Se busca indicar cómo los principios de esta filosofía se mezclan entre sí como los eslabones de una cadena, y cómo esta combinación de principios conduce al desarrollo de un poder estupendo que no puede alcanzarse mediante la aplicación individual de ninguno de ellos. El poder del propósito definido. Llegamos ahora al análisis del poder de la definición del propósito y los principios psicológicos de los que se deriva este poder. Primera premisa. El punto de partida de todo logro individual es la adopción de un propósito definido y un plan definido para su consecución. Segunda premisa. Todo logro es el resultado de un motivo o combinación de motivos, de los cuales hay 9 motivos básicos que rigen todas las acciones voluntarias. Estos motivos se describieron en el capítulo 2. Tercera premisa. Cualquier idea dominante, plan o propósito mantenido en la mente a través de la repetición del pensamiento y cargado emocionalmente con un ardiente deseo de su realización, es asumido por la sección subconsciente de la mente y actuado, y así se lleva a cabo hasta su clímax lógico por cualquier medio natural que pueda estar disponible. Cuarta premisa. Cualquier deseo, plan o propósito dominante, mantenido en la mente consciente y respaldado por una fe absoluta en su realización, es asumido y llevado a cabo inmediatamente por la sección subconsciente de la mente, y no existe ningún registro conocido de que este tipo de deseo no se haya cumplido jamás. Quinta premisa. El poder del pensamiento es la única cosa sobre la cual cualquier persona tiene control completo e incuestionable. Un hecho tan asombroso que connota una estrecha relación entre la mente del hombre y la mente universal de la inteligencia infinita, siendo la fe el vínculo de conexión entre las dos.
Sexta premisa: la parte subconsciente de la mente es la puerta de entrada a la inteligencia infinita y responde a nuestras demandas en proporción exacta a la calidad de nuestra fe. Se puede llegar a la mente subconsciente a través de la fe y darle instrucciones como si fuera una persona o una entidad completa en sí misma. Séptima premisa: un propósito definido respaldado por una fe absoluta es una forma de sabiduría, y la sabiduría en acción produce resultados positivos. Las principales ventajas de tener un propósito definido. La definición de un propósito desarrolla la confianza en uno mismo, la iniciativa personal, la imaginación, el entusiasmo, la autodisciplina y la concentración del esfuerzo, y todos estos son requisitos previos para la consecución del éxito material. Le induce a uno a presupuestar su tiempo y a planificar todos sus esfuerzos diarios para que conduzcan a la consecución de su propósito principal en la vida. Hace que uno esté más alerta para reconocer las oportunidades relacionadas con el objeto de su propósito principal, e inspira el valor necesario para actuar sobre esas oportunidades cuando aparecen. Inspira la cooperación de otras personas. Prepara el camino para el pleno ejercicio de ese estado mental conocido como fe, haciendo que la mente sea positiva y liberándola de las limitaciones del miedo, la duda y la indecisión. Proporciona una conciencia de éxito, sin la cual nadie puede alcanzar un éxito duradero en ninguna vocación. Supera el hábito destructivo de la dilación. Por último, conduce directamente al desarrollo y mantenimiento continuo de la primera de las 12 riquezas, una actitud mental positiva. Estas son las principales características de la determinación de propósito, aunque tiene muchas otras cualidades y usos, y está directamente relacionada con cada una de las 12 riquezas, porque solo se pueden alcanzar mediante la determinación de propósito. Compara el principio de la definición de propósito con las 12 riquezas, una por una, y observa lo esencial que es para la consecución de cada una de ellas. Luego, haz un inventario de los hombres de logros sobresalientes que este país ha producido y observa cómo cada uno de ellos ha enfatizado algún propósito importante como el objeto de sus esfuerzos. Thomas Edison dedicó todos sus esfuerzos a los inventos científicos. Andrew Carnegie se especializó en la fabricación y comercialización del acero. F.W. Woolworth centró su atención en la explotación de tiendas de 5 y 10 céntimos. La especialidad de Philip D. Armour era el envasado y la distribución de carne. James J. Hill se concentró en la construcción y mantenimiento de un gran sistema ferroviario transcontinental. Alexander Graham Bell se especializó en la investigación científica relacionada con el desarrollo del teléfono moderno. Marshall Field dirigió la mayor tienda minorista del mundo. Cyrus H. K. Curtis dedicó toda su vida al desarrollo y publicación del Saturday Evening Post. Jefferson, Washington, Lincoln, Patrick Henry y Thomas Paine dedicaron la mayor parte de sus vidas y sus fortunas a una prolongada lucha por la libertad de todos los pueblos. Hombres con un único propósito, todos y cada uno de ellos. Y la lista podría multiplicarse hasta incluir el nombre de todos los grandes líderes americanos que han contribuido a establecer el modo de vida americano tal y como lo conocemos hoy y del que nos beneficiamos. ¿Cómo adquirir un propósito principal definido? El procedimiento en el desarrollo de un propósito principal definido es simple, pero importante, a saber: A. Escriba una declaración completa, clara y definida de su propósito principal en la vida. Fírmela y guárdela en la memoria. Repítalo oralmente al menos una vez al día, o más a menudo si es posible.
Repítalo una y otra vez, poniendo así detrás de su propósito toda su fe en la inteligencia infinita. B. Escriba un plan claro y definido mediante el cual se proponga comenzar la consecución del objeto de su propósito mayor definido. En este plan, indique el tiempo máximo permitido para el logro de su propósito y describa con precisión lo que piensa dar a cambio de la realización de su propósito, recordando que no existe tal realidad como algo a cambio de nada, y que todo tiene un precio que debe ser pagado por adelantado de una forma u otra. C. Haga que tu plan sea lo suficientemente flexible como para permitir cambios en cualquier momento en que se sienta inspirado a hacerlo. Recuerde que la inteligencia infinita que opera en cada átomo de materia y en cada cosa viva o inanimada puede presentarle un plan muy superior a cualquiera que usted pueda crear. Por lo tanto, esté preparado en todo momento para reconocer y adoptar cualquier plan superior que pueda presentarse a su mente. D. Mantenga su propósito principal y sus planes para alcanzarlo estrictamente para usted, excepto en la medida en que recibirá instrucciones adicionales para llevar a cabo su plan, en la descripción del principio de la mente maestra que sigue. No cometa el error de suponer que por no comprender estas instrucciones, los principios aquí descritos no son sólidos. Siga las instrucciones al pie de la letra. Sígalas de buena fe y recuerde que al hacerlo está duplicando el procedimiento de muchos de los más grandes líderes que ha producido esta nación. Las instrucciones no requieren ningún esfuerzo que usted no pueda realizar fácilmente. No exigen tiempo o capacidad que una persona normal no pueda cumplir. Y están completamente en armonía con la filosofía de todas las religiones verdaderas. Decide ahora lo que deseas de la vida y lo que tienes que dar a cambio. Decide a dónde vas y cómo vas a llegar. Entonces empieza desde donde estás ahora. Empieza por cualquier medio que tengas a mano para alcanzar tu objetivo. Y descubrirás que en la medida en que los utilices, se te revelarán otros medios mejores. Esa ha sido la experiencia de todos los hombres a quienes el mundo ha reconocido como triunfadores. La mayoría de ellos empezaron humildemente, con poco más que el deseo apasionado de alcanzar una meta definida. Hay una magia sostenedora en ese deseo. Y por último, recuerda, el dedo que se mueve escribe, y una vez escrito, sigue adelante. Ni toda tu piedad, ni todo tu ingenio lo harán retroceder para cancelar media línea, ni todas tus lágrimas borrarán una palabra de él. El ayer se ha ido para siempre. El mañana nunca llegará, pero el hoy es el mañana de ayer a tu alcance. ¿Qué haces con él? Ahora te revelaré un principio que es la piedra angular de todos los grandes logros. El principio que ha sido responsable de nuestro gran estilo de vida americano, nuestro sistema de libre empresa, nuestras riquezas y nuestra libertad. Pero primero asegurémonos de que sabes qué es lo que deseas de la vida. Las ideas que conducen al éxito comienzan con la definición de un propósito. Es bien sabido que las ideas son los únicos bienes que no tienen valores fijos. Es igualmente sabido que las ideas son el principio de todos los logros. Las ideas son la base de todas las fortunas, el punto de partida de todos los inventos. Han dominado el aire que nos sobrevuela y las aguas de los océanos que nos rodean. Nos han permitido aprovechar y utilizar las energías invisibles del universo. Todas las ideas comienzan como resultado de la definición de un propósito. El fonógrafo no era más que una idea abstracta, hasta que Edison la organizó a través de la definición de propósito y la sometió a la parte subconsciente de su cerebro, donde se proyectó en el gran depósito de la inteligencia infinita, desde donde le fue devuelto un plan viable.
y este plan factible lo tradujo en una máquina que funcionaba. La filosofía del logro individual comenzó como una idea en la mente de Andrew Carnegie. Apoyó su idea con la definición de su propósito y ahora la filosofía está disponible para el beneficio de millones de personas en todo el mundo civilizado. Además, su idea tiene más de una posibilidad de convertirse en una de las grandes fuerzas fermentadoras del mundo, ya que ahora está siendo utilizada por una multitud cada vez mayor de personas como un medio para guiarlos a través de un mundo de histeria frenética. El gran continente norteamericano, conocido como el Nuevo Mundo, fue descubierto y puesto bajo la influencia de la civilización como resultado de una idea nacida en la mente de un humilde marinero y respaldada por la firmeza de su propósito. Y se acerca el momento en que esa idea, nacida hace más de 400 años, pueda elevar a nuestra nación a una posición en la que se convierta en la frontera más ilustrada de la civilización. Cualquier idea que se mantiene en la mente, se enfatiza, se teme o se reverencia, comienza de inmediato a revestirse de la forma física más conveniente y apropiada que esté disponible. Lo que los hombres creen, hablan y temen, sea bueno o malo, tiene una manera muy definida de hacer su aparición en una forma u otra. Que aquellos que luchan por liberarse de las limitaciones de la pobreza y la miseria no olviden esta gran verdad, ya que se aplica tanto a un individuo como a una nación de personas. La autosugestión, el vínculo de conexión. Dirijamos ahora nuestra atención al principio de funcionamiento, mediante el cual los pensamientos, ideas, planes, esperanzas y propósitos que se colocan en la mente consciente encuentran su camino hacia la sección subconsciente de la mente, donde son recogidos y llevados a cabo hasta su conclusión lógica a través de una ley de la naturaleza que describiré más adelante. Reconocer este principio y comprenderlo es reconocer también la razón por la cual la definición de propósito es el principio de todos los logros. La transferencia del pensamiento de la sección consciente a la subconsciente de la mente puede acelerarse por el simple proceso de intensificar o estimular las vibraciones del pensamiento a través de la fe, el miedo o cualquier otra emoción altamente intensificada, como el entusiasmo, un deseo ardiente basado en la definición de propósito. Los pensamientos respaldados por la fe tienen prioridad sobre todos los demás en cuanto a la definición y la velocidad con la que se transmiten a la sección subconsciente de la mente y se actúa en consecuencia. La rapidez con la que actúa el poder de la fe ha dado lugar a la creencia de muchos de que ciertos fenómenos son el resultado de milagros. Los psicólogos y los científicos no reconocen tal fenómeno como un milagro, ya que afirman que todo lo que sucede es el resultado de una causa definida, aunque una causa que no se puede explicar. Sea como fuere, es un hecho conocido que la persona que es capaz de liberar su mente de todas las limitaciones autoimpuestas a través de la actitud mental conocida como fe, generalmente encuentra la solución a todos sus problemas independientemente de su naturaleza. Los psicólogos reconocen también que la inteligencia infinita, aunque no se afirma que sea un solucionador automático de acertijos, lleva sin embargo a una conclusión lógica cualquier idea, objetivo, propósito o deseo claramente definido que se someta a la sección subconsciente de la mente en una actitud mental de fe perfecta. Sin embargo, la inteligencia infinita nunca intenta modificar, cambiar o alterar de otro modo cualquier pensamiento que se le somete, y nunca se ha sabido que actúe sobre un mero deseo o idea indefinida, pensamiento o propósito.
Consigue que esta verdad esté bien arraigada en tu mente y te encontrarás en posesión del poder suficiente para resolver tus problemas diarios, con mucho menos esfuerzo del que la mayoría de la gente dedica a preocuparse por sus problemas. Los llamados presentimientos a menudo son señales que indican que la inteligencia infinita se está esforzando por alcanzar e influir en la sección consciente de la mente, pero usted observará que por lo general vienen en respuesta a alguna idea, plan, propósito o deseo, o algún temor que ha sido entregado a la sección subconsciente de la mente. Todas las corazonadas deben ser tratadas civilizadamente y examinadas con cuidado, ya que a menudo transmiten en su totalidad o en parte información del máximo valor para el individuo que las recibe. Estas corazonadas suelen aparecer muchas horas, días o semanas después de que el pensamiento que las inspira haya llegado a la reserva de la inteligencia infinita. Mientras tanto, el individuo a menudo ha olvidado el pensamiento original que las inspiró. Se trata de un tema profundo, hondo, sobre el que incluso los hombres más sabios saben muy poco. Se convierte en un tema autorrevelador solo a través de la meditación y el pensamiento. Comprenda el principio de funcionamiento de la mente aquí descrito y tendrá una pista fiable de por qué la meditación a veces trae lo que uno desea, mientras que otras veces trae lo que uno no desea. Este tipo de actitud mental solo se alcanza mediante la preparación y la autodisciplina que se logran a través de una fórmula que describiré más adelante. Es una de las verdades más profundas del mundo que los asuntos de los hombres, ya sean circunstancias del pensamiento masivo o del pensamiento individual, se conforman para ajustarse al patrón exacto de esos pensamientos. Los hombres de éxito alcanzan el éxito solo porque adquieren el hábito de pensar en términos de éxito. La definición del propósito puede y debe ocupar tan completamente la mente que uno no tiene tiempo ni espacio en la mente para pensamientos de fracaso. Otra verdad profunda consiste en el hecho de que el individuo que ha sido derrotado y que se reconoce a sí mismo como un fracasado puede, invirtiendo la posición de las velas de su mente, convertir los vientos de la adversidad en un poder de igual volumen que le llevará hacia el éxito, del mismo modo que un barco navega hacia el este, el otro hacia el oeste. Impulsado por el mismo soplo, es el conjunto de las velas y no los vendavales, lo que les indica hacia dónde ir. Para algunos de los que se enorgullecen de ser lo que el mundo llama hombres de negocios prácticos y con la cabeza fría, este análisis del principio de la definición del propósito puede parecer abstracto o poco práctico. Sin embargo, existe un poder mayor que el poder del pensamiento consciente y a menudo no es perceptible para la mente finita del hombre. La aceptación de esta verdad es esencial para la culminación exitosa de cualquier propósito definido basado en el deseo de grandes logros. Se sabe que los grandes filósofos de todas las épocas, desde Platón y Sócrates hasta Emerson y los modernos, y los grandes estadistas de nuestros tiempos, desde George Washington hasta Abraham Lincoln, han recurrido al yo interior en momentos de gran emergencia. No ofrecemos ninguna disculpa por nuestra creencia de que ningún éxito grande y duradero se ha logrado o se logrará jamás, excepto por aquellos que reconocen y utilizan los poderes espirituales del infinito, ya que pueden ser percibidos y aprovechados a través de su yo interior. Cada circunstancia de la vida de cada hombre es el resultado de una causa definida, ya sea una circunstancia que trae el fracaso o una que trae el éxito. Y la mayoría de las circunstancias de la vida de cada hombre son el resultado de causas sobre las que tiene o puede tener control. Esta verdad obvia da una importancia de primera magnitud al principio de definición de propósito.
Si las circunstancias de la vida de un hombre no son lo que él desea, puede cambiarlas cambiando su actitud mental y formando hábitos de pensamiento nuevos y más deseables. ¿Cómo la definición de propósito conduce al éxito? De todos los grandes industriales estadounidenses que han contribuido al desarrollo de nuestro sistema industrial, ninguno fue más espectacular que el difunto Walter Chrysler. Su historia debería dar esperanza a todos los jóvenes estadounidenses que aspiran a alcanzar la fama o la fortuna, y sirve como prueba del poder que uno puede obtener moviéndose con un propósito definido. Chrysler empezó como mecánico en un taller ferroviario de Salt Lake City, Utah. De sus ahorros había acumulado algo más de $4,000 que pretendía utilizar como fondo para establecerse en el mundo de los negocios. Mirando a su alrededor con diligencia, decidió que el negocio del automóvil era una industria en ciernes, por lo que decidió entrar en ese campo. Su entrada en el negocio fue tan dramática como novedosa. Su primer movimiento sorprendió a sus amigos y asombró a sus parientes, ya que consistió en invertir todos sus ahorros en un automóvil. Cuando el coche llegó a Salt Lake City, dio a sus amigos otro susto al proceder a desmontarlo pieza por pieza, hasta que las piezas quedaron esparcidas por todo el taller. Entonces empezó a montarlas de nuevo. Repitió esta operación tantas veces que algunos de sus amigos pensaron que se había vuelto loco. Eso era porque no entendían su propósito. Veían lo que hacía con el automóvil y parecía sin rumbo ni propósito. Pero lo que no veían era el plan que estaba tomando forma en la mente de Walter Chrysler. Estaba haciendo su mente consciente del automóvil. La saturaba de un propósito definido. Observaba cuidadosamente cada detalle del automóvil. Cuando terminó su trabajo de desarmar su automóvil y reconstruirlo, conocía todos sus puntos buenos y todos sus puntos débiles. A partir de esa experiencia, empezó a diseñar automóviles que incorporaban todos los puntos buenos del coche que había comprado y omitían todos sus puntos débiles. Hizo su trabajo tan a conciencia que cuando los automóviles Chrysler empezaron a llegar al mercado, se convirtieron en la sensación de toda la industria automovilística. Su ascenso a la fama y la fortuna fue rápido y definitivo, porque sabía a dónde iba antes de empezar y se preparó con minuciosa precisión para el viaje. Observe a estos hombres que se mueven con determinación donde quiera que los encuentre, y se impresionará la facilidad con la que atraen la cooperación amistosa de los demás, rompen resistencias y consiguen lo que buscan. Analice con precisión a Walter Chrysler y observe con qué definición adquirió las 12 riquezas de la vida y las aprovechó al máximo. Comenzó por desarrollar la mayor de todas las riquezas, una actitud mental positiva. Eso le proporcionó un campo fértil en el que plantar y germinar la semilla de su propósito principal definido, la construcción de excelentes automóviles. Luego, una a una, fue adquiriendo otras riquezas: buena salud física, armonía en las relaciones humanas, ausencia de miedo, esperanza de éxito, capacidad de fe, voluntad de compartir sus bendiciones, trabajo por amor, mente abierta a todos los temas, autodisciplina, capacidad de entender a la gente y, por último, seguridad financiera. Uno de los hechos más extraños en relación con el éxito de Walter Chrysler consiste en la sencillez con la que lo alcanzó. No disponía de una cantidad apreciable de capital circulante con el que empezar. Su educación era limitada. No tenía patrocinadores adinerados que le ayudaran a emprender. Pero tenía una idea práctica y suficiente iniciativa personal para empezar a desarrollarla.
Todo lo que necesitaba para hacer realidad su gran propósito definido parecía haberse puesto en sus manos casi milagrosamente, tan pronto como estuvo preparado para ello, una circunstancia que no es infrecuente en los hombres que se mueven con un propósito definido. Un propósito de $2 millones. Poco después de que se publicara Piense y hágase rico, una interpretación en un volumen de una parte de la filosofía de Andrew Carnegie sobre el logro individual, el editor comenzó a recibir pedidos telegráficos del libro de librerías de Des Moines, Iowa, y sus alrededores. Los pedidos exigían el envío inmediato del libro por correo urgente. La causa de la repentina demanda del libro fue un misterio hasta varias semanas después, cuando el editor recibió una carta de Edward P. Chase, un vendedor de seguros de vida que representaba a la Sun Life Assurance Company, en la que decía: «Le escribo para expresarle mi agradecimiento por su libro Piense y hágase rico. He seguido sus consejos al pie de la letra. Como resultado, recibí una idea que resultó en la venta de una póliza de seguro de vida de $2 millones, la mayor venta de este tipo jamás realizada en Des Moines». La frase clave de la carta del señor Chase está en la segunda frase: «Seguí sus consejos al pie de la letra». Siguió esa idea con definición de propósito y le ayudó a ganar más dinero en una hora que la mayoría de los aseguradores de vida en 5 años de esfuerzo continuado. En una breve frase, el señor Chase contó toda la historia de una transacción comercial que le sacó de la categoría de los vendedores de seguros de vida ordinarios y le convirtió en miembro de la codiciada Mesa Redonda del $1 millón. Cuando salió a vender una póliza de seguro de vida de $2 millones, llevó consigo una forma de determinación de propósito que estaba respaldada por la fe. No se limitó a leer el libro, como tal vez habían hecho otros millones de hombres, y luego lo dejó de lado en una actitud de cinismo o duda, pensando que los principios que describía podrían funcionar para otros, pero no para él. Lo leyó con la mente abierta, con un espíritu expectante, reconoció el poder de las ideas que contenía, se apropió de ellas y las puso en práctica con determinación. En algún lugar del libro, la mente del señor Chase estableció contacto con la mente del autor, y ese contacto avivó su propia mente de forma tan definitiva e intensa que nació una idea. La idea consistía en vender una póliza de seguro de vida mayor que ninguna otra que hubiera pensado vender jamás. La venta de esa póliza se convirtió de inmediato en su principal propósito en la vida. Avanzó en ese propósito sin vacilación ni demora, y he aquí, su objetivo fue alcanzado en menos de 1 hora. El hombre que está motivado por la definición de propósito y se mueve en ese propósito con las fuerzas espirituales de su ser, puede desafiar al hombre indeciso desde un comienzo y superarlo en poco tiempo. No importa si está vendiendo seguros de vida o cavando zanjas. Una idea definida y potente, cuando está fresca en la mente de uno, puede cambiar tanto la bioquímica de esa mente que adopte las cualidades espirituales que no reconocen la realidad del fracaso o la derrota. La mayor debilidad de la mayoría de los hombres es que reconocen los obstáculos que deben superar sin reconocer el poder espiritual a su mando, por el cual esos obstáculos pueden ser eliminados a voluntad. El camino hacia la maestría. Las riquezas, las verdaderas riquezas de la vida, aumentan en proporción exacta al alcance y extensión del beneficio que aportan a aquellos con quienes se comparten. Sé que esto es cierto porque me he enriquecido compartiendo. Nunca he beneficiado a nadie de ninguna manera sin haber recibido a cambio, de una fuente u otra, 10 veces más beneficios de los que he aportado a los demás.
Una de las más grandes verdades que me han sido reveladas es el hecho de que la manera más segura de resolver los problemas personales es encontrar a alguien con un problema mayor y ayudarle a resolverlo a través de algún método de aplicación del hábito de dar la milla extra. Es una fórmula sencilla, pero tiene encanto y magia y nunca deja de funcionar. Sin embargo, usted no puede apropiarse de la fórmula por la mera aceptación de mi testimonio en cuanto a su solidez. Debe adoptarla y aplicarla a su manera. Entonces, no necesitará ningún testimonio sobre su solidez. Verá que le rodean muchas oportunidades. Ayudando a otros a encontrar el camino, lo encontraréis vosotros mismos. Podría empezar organizando un club de confraternidad entre sus propios vecinos o compañeros de trabajo, eligiéndose a usted mismo para el papel de líder y maestro del grupo. Aquí aprenderá otra gran verdad, a saber que la mejor manera de apropiarse de los principios de la filosofía del logro individual es enseñándola a los demás. Cuando un hombre comienza a enseñar algo, comienza también a aprender más sobre aquello que está enseñando. Ahora eres un estudiante de esta filosofía, pero puedes convertirte en un maestro enseñándola a otros. De este modo, tu recompensa estará asegurada de antemano. Si eres un trabajador en la industria, aquí está tu gran oportunidad de encontrarte a ti mismo, ayudando a otros a ajustar sus relaciones en paz y armonía. Por su solidez, esta filosofía nunca ha sido superada, ya que ha sido plenamente verificada por las experiencias de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. El trabajo no necesita agitadores, pero sí pacificadores. También necesita una filosofía sólida para guiar a sus seguidores, una filosofía que beneficie tanto a la dirección como a los trabajadores. Para ello, los principios de esta filosofía son perfectamente adecuados. El líder sindical que guíe a sus seguidores por esta filosofía tendrá la confianza de sus seguidores y la plena cooperación de sus empleadores. ¿No es evidente? No es suficiente promesa de recompensa para justificar la adopción de esta filosofía. Una organización laboral dirigida por los principios de esta filosofía beneficiaría a todos aquellos a quienes involucre. La fricción sería suplantada por la armonía en las relaciones humanas. Los agitadores y explotadores del trabajo serían automáticamente eliminados. Los fondos de la organización obrera podrían utilizarse para la educación de sus miembros y no para intrigas políticas. Habría más beneficios para distribuir como salarios. Beneficios que la dirección de la industria preferiría dar a sus trabajadores en lugar de verse obligada a utilizarlos como fondo de defensa contra los esfuerzos destructivos de los agitadores. Se necesita un club de compañerismo en cada industria. En las grandes industrias hay espacio para muchos clubes de este tipo. Los miembros deberían ser tanto trabajadores como directivos, ya que se trata de un punto de encuentro común basado en principios en los que todos podrían estar de acuerdo. Y un acuerdo aquí significaría un acuerdo en el banco de trabajo o en el torno. He hecho hincapié en este campo particular de oportunidades porque reconozco que el caos existente en la relación entre la dirección de la industria y los trabajadores constituye el problema económico número 1 de esta nación. Si usted aún no ha adoptado un propósito principal definido en la vida, aquí tiene la oportunidad de hacerlo. Puede empezar justo donde está, ayudando a enseñar esta filosofía a aquellos que la necesitan. Ha llegado el momento en que no solo es beneficioso para el individuo ayudar a su prójimo a resolver sus problemas personales, sino que es imperativo que cada uno de nosotros lo haga como medio de autoconservación. Si la casa de su vecino se incendiara,
usted se ofrecería como voluntario para ayudarle a apagar el fuego, aunque no tuviera una relación amistosa con él, porque el sentido común le convencería de que ese sería el medio de salvar su propia casa. Al recomendar la armonía entre la dirección de la industria y los trabajadores, no estoy pensando solo en los intereses de la dirección, pues reconozco que si esta armonía no prevalece, pronto no habrá ni dirección ni trabajadores tal como los conocemos hoy. Por otra parte, el hombre con una sana filosofía de la vida se encontrará rodeado de una abundancia de oportunidades como no existía hace una década. El hombre que intente salir adelante sin un propósito principal definido se encontrará con dificultades mucho mayores de las que el hombre medio puede dominar. Las oportunidades más lucrativas del mundo de hoy y de mañana irán a parar a quienes se preparen para el liderazgo en la vocación que hayan elegido. Y el liderazgo en cualquier campo de esfuerzo requiere una base de filosofía sólida. Los días del liderazgo, del acierto y error, se han ido para siempre. La habilidad, la técnica y la comprensión humana serán necesarias en el mundo cambiado al que nos acercamos. Los capataces y supervisores de la industria deberán asumir nuevas responsabilidades en el futuro. No solo deben ser hábiles en la mecánica de su trabajo, que es tan esencial para una producción eficiente, sino que también deben ser hábiles en la producción de armonía entre los trabajadores de los que son responsables. Los jóvenes de hoy serán mañana los líderes de nuestra sociedad. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Este es un problema de primera magnitud, y la mayor parte de la carga de resolverlo recaerá sobre los hombros de los profesores de las escuelas públicas. Menciono estos hechos obvios como prueba de que el futuro nos depara oportunidades para un servicio útil, como el que tenemos un mundo que ha cambiado tan rápidamente que algunos no reconocen el alcance y la naturaleza de los cambios que se han producido. Haced un inventario, vosotros que estáis sin un propósito mayor definido, para averiguar dónde encajáis en este mundo cambiado. Preparaos para vuestras nuevas oportunidades y aprovechadlas al máximo. Metas elegidas por uno mismo. Si yo tuviera el privilegio de hacerlo, podría sin duda elegir para ustedes un propósito mayor definido que se ajustara en todos los sentidos a sus calificaciones y necesidades, y podría crear para ustedes un plan sencillo mediante el cual pudieran alcanzar el objeto de ese propósito. Pero puedo servirles más provechosamente enseñándoles cómo hacerlo por ustedes mismos. En algún momento se te revelará la idea que estás buscando. Esa ha sido la experiencia de la mayoría de los estudiantes de esta filosofía. Cuando llegue la idea, la reconocerás, porque debe llegar con tal fuerza que no puedas escapar de ella. Puedes estar seguro de ello siempre que la busques sinceramente. Una de las características imponderables de esta filosofía es que inspira la creación de nuevas ideas, revela la presencia de oportunidades para el progreso personal que antes se habían pasado por alto, e inspira a uno a moverse por iniciativa propia para abrazar y aprovechar al máximo tales oportunidades. Esta característica de la filosofía no es fruto de la casualidad. Fue diseñada para producir un efecto específico, ya que es obvio que una oportunidad que un hombre crea para sí mismo o una idea con la que puede inspirarse a través de su propio pensamiento es más beneficiosa que cualquier otra que pueda tomar prestada de otros, ya que el mismo procedimiento por el que un hombre crea ideas útiles le lleva infaliblemente al descubrimiento de la fuente de la que puede adquirir ideas adicionales cuando las necesite. Si bien es muy beneficioso para un hombre tener acceso a una fuente de la que pueda recibir la inspiración necesaria para crear sus propias ideas,
y la autosuficiencia es un activo de valor incalculable, puede llegar un momento en que necesites recurrir a los recursos de otras mentes. Y es seguro que ese momento llegará para aquellos que aspiran al liderazgo en los niveles más altos del logro personal. Ahora les revelaré los medios por los cuales se puede alcanzar el poder personal a través de la consolidación de muchas mentes dirigidas al logro de fines definidos. Fue por este mismo medio que Andrew Carnegie inauguró la gran era del acero y dio a América su mayor industria, aunque no tenía capital con el que empezar y muy poca educación. Y fue por este medio que Thomas A. Edison se convirtió en el mayor inventor de todos los tiempos, aunque no tenía conocimientos personales de física, matemáticas, química, electrónica o muchos otros temas científicos, todos los cuales fueron esenciales en su trabajo como inventor. Debería darte esperanza saber que la falta de educación, la falta de capital de trabajo y la falta de habilidad técnica no tienen por qué desanimarte a la hora de establecer como tu principal objetivo en la vida cualquier propósito que puedas elegir, ya que esta filosofía proporciona un camino por el cual cualquier objetivo dentro de lo razonable puede ser alcanzado por cualquier hombre con una capacidad media. Lo único que no puede hacer por usted es elegir su meta. Pero una vez que haya establecido su propio objetivo, esta filosofía puede guiarle infaliblemente hacia su consecución. Es una promesa sin reservas. No podemos decirle lo que debe desear ni cuánto éxito debe esperar, pero podemos revelarle y le revelaremos la fórmula para alcanzar el éxito. Su mayor responsabilidad ahora mismo es averiguar qué desea en la vida, a dónde va y qué hará cuando llegue allí. Esta es una responsabilidad que nadie más que usted puede asumir, y es una responsabilidad que 98 de cada 100 personas nunca asumen. Esa es la razón principal por la que solo 2 de cada 100 personas pueden considerarse exitosas. El poder del deseo ardiente. El éxito comienza con la definición del propósito. Si este hecho ha parecido ser sobreenfatizado, es debido al rasgo común de procrastinación que influye en 98 de cada 100 personas para ir todo el camino a través de la vida sin elegir un propósito mayor definido. La unicidad de propósito es un bien inestimable porque muy pocos lo poseen. Sin embargo, es un bien del que uno puede apropiarse en un segundo. Decide lo que quieres de la vida, decídete a conseguirlo, sin sustitutos, y he aquí, habrás tomado posesión de uno de los bienes más inestimables de que disponen los seres humanos. Pero tu deseo no debe ser un simple deseo o esperanza. Debe ser un deseo ardiente y debe convertirse tan definitivamente en un deseo obsesivo que estés dispuesto a pagar cualquier precio que pueda costar su consecución. El precio puede ser mucho o poco, pero debes condicionar tu mente para pagarlo, sin importar cuál sea el costo. En el momento en que elijas tu propósito principal, definido en la vida, observarás una extraña circunstancia, que consiste en el hecho de que las formas y los medios para alcanzar ese propósito comenzarán inmediatamente a revelarse ante ti. Oportunidades que no esperabas se pondrán en tu camino. La cooperación de los demás se pondrá a tu disposición y los amigos aparecerán como por arte de magia. Tus miedos y dudas empezarán a desaparecer y la confianza en ti mismo ocupará su lugar. Para los no iniciados, esto puede parecer una promesa fantástica, pero no lo es para el hombre que ha acabado con la indecisión y ha elegido un objetivo definido en la vida. No hablo solo por la observación de otros hombres, sino por mi propia experiencia personal. Me he transformado de un fracaso estrepitoso en un hombre de éxito,
y por lo tanto me he ganado el derecho a darle esta seguridad de lo que puede esperar si sigue la hoja de ruta que le proporciona esta filosofía. Cuando llegues a ese momento inspirador en el que elijas tu propósito principal definido, no te desanimes si los parientes o amigos más cercanos te llaman soñador. Solo recuerda que los soñadores han sido los precursores de todo el progreso humano. Así pues, que nadie te desanime a soñar, pero asegúrate de respaldar tus sueños con acciones basadas en la clara definición de propósito. Tus posibilidades de éxito son tan grandes como las de cualquiera que te haya precedido. En muchos sentidos, tus posibilidades son mayores, porque ahora tienes acceso al conocimiento de los principios del logro individual que millones de hombres de éxito del pasado tuvieron que adquirir por el camino largo y difícil. Él sabía lo que quería. Lloyd Collier nació en una granja cerca de Whiteville, Carolina del Norte, en el seno de una familia cuyas circunstancias económicas limitaron sus posibilidades de obtener una educación formal y le obligaron a comenzar a una edad temprana a abrirse camino por sí mismo. Cuando aún era un adolescente, sufrió una enfermedad que le paralizó el cuerpo de cintura para abajo. Una condición que le habría justificado sentarse en una esquina de la calle con un vaso de hojalata y un paquete de lápices. Algunos hombres de negocios de Whiteville reunieron un pequeño fondo y enviaron a Lloyd a una escuela donde aprendió a reparar relojes. A su regreso, instaló un banco de trabajo en la trastienda de una pequeña tienda, en un local libre de alquiler, y empezó a ejercer su oficio de relojero. A pesar de su aflicción, nunca perdió la confianza en sí mismo ni su carácter alegre, dos rasgos de personalidad que pronto le granjearon muchos amigos y todo el trabajo que podía hacer. Lloyd cayó bajo la influencia del libro Piense y hágase rico. Le causó una impresión tan profunda que se puso a trabajar en serio para aplicar la famosa fórmula del éxito de Andrew Carnegie descrita en el libro. Su primer paso fue escribir su objetivo principal. Lo memorizó y lo repitió muchas veces al día. En esencia, le permitía poseer la mejor joyería de Whiteville, casarse con la chica más guapa de la ciudad, poseer la mejor casa y criar y educar a una familia feliz. Todo un logro para un hombre sin piernas, que empezaba de cero y sin capital de explotación. Pero lo consiguió. Alcanzó todos los objetivos fijados en su objetivo principal. Además, lo hizo siendo lo bastante joven como para tener un largo camino por delante para disfrutar de sus bien ganadas bendiciones. Se desplaza en silla de ruedas y conduce su propio coche, del que entra y sale sin ayuda. Su joyería está gestionada por empleados de confianza y su mujer se encarga de la contabilidad. Si visitas su tienda, te saludará con entusiasmo desde su silla de ruedas. Y uno tenía la clara sensación de estar en presencia de un hombre cuya aflicción física no era en absoluto un impedimento. Lloyd Collier ha adoptado un hábito que hombres con aflicciones físicas menores que la suya bien podrían copiar. Cada día expresa una oración de gratitud por las bendiciones de las que disfruta, a pesar de su discapacidad física, y cada día vive y se relaciona con sus semejantes de tal manera que no busca compasión. Por el contrario, busca la oportunidad de compartir algunas de sus bendiciones con aquellos que son más desafortunados que él, creyendo como cree que solo compartiéndolas podrá enriquecer y multiplicar sus propias bendiciones. En Lloyd Collier reconocemos la gran diferencia entre un hombre en una esquina de la calle con una taza y un manojo de lápices y un hombre que se ha independizado económicamente y ha encontrado la paz mental. La diferencia es principalmente de actitud mental. Lloyd descubrió la AMP, actitud mental positiva,
y a través de ella encontró el camino hacia todo lo que buscaba. Cada vez que empieces a sentir lástima por ti mismo, o dejes que la AMN, actitud mental negativa, te deprima, haz un viaje a Whiteville, Carolina del Norte. Visita a Lloyd Collier durante unas horas y saldrás con AMP escrito por todas partes. Los hombres sabios comparten generosamente la mayor parte de sus riquezas. Comparten sus confidencias con moderación y tienen mucho cuidado de no perderlas. Y cuando hablan de sus objetivos y planes, generalmente lo hacen con hechos más que con palabras. Los hombres sabios escuchan mucho y hablan con cautela, porque saben que un hombre siempre puede estar en camino de aprender algo de valor cuando está escuchando, mientras que puede no aprender nada cuando está hablando, a menos que sea la locura de hablar demasiado. Siempre hay un momento apropiado para hablar y otro para callar. Los hombres sabios, cuando dudan entre hablar o callar, se conceden a sí mismos el beneficio de la duda callando. El intercambio de ideas a través de la palabra es uno de los medios más importantes por los que los hombres adquieren conocimientos útiles, crean planes para la consecución de su propósito principal definido y encuentran formas y medios de llevar a cabo estos planes. Y las discusiones de mesa redonda son una característica sobresaliente entre los hombres en los niveles más altos de logro. Pero estas son muy diferentes de las discusiones ociosas en las que algunos hombres abren sus mentes a cualquiera que desee entrar. A continuación, te revelaré un método seguro por el cual puedes intercambiar pensamientos con otros hombres, con la razonable seguridad de que obtendrás tanto como das, o más. Por este método no solo puede hablar libremente de sus planes más preciados, sino que será rentable para usted hacerlo. Le revelaré una importante intersección en la que podrá abandonar el camino que sigue en su camino hacia el éxito y entrar en la autopista principal. El camino estará claramente marcado para que no te pierdas. Esta intersección de la que hablo es el punto en el que los hombres, en los niveles más altos de logro, llegan a una separación de los caminos con muchos de sus antiguos socios y confidentes, y se unen a la compañía de los hombres que están dispuestos a darles un ascensor en su viaje hacia la riqueza. Capítulo 5. El hábito de hacer un esfuerzo adicional. Un principio importante del éxito en todos los ámbitos de la vida y en todas las ocupaciones es la voluntad de, dicho en términos populares, dar la milla extra, lo que significa la prestación de más y mejor servicio que aquel por el que a uno le están pagando, y dar ese servicio extra con una actitud mental positiva. Busque donde quiera un solo argumento sólido en contra de este principio y no lo encontrará. Tampoco encontrará un solo caso de éxito duradero que no se haya logrado en parte por su aplicación. Este principio no es creación del hombre, es parte de la obra de la naturaleza, porque es obvio que toda criatura viviente, por debajo de la inteligencia del hombre, se ve obligada a aplicar este principio para sobrevivir. El hombre puede ignorar el principio si lo desea, pero no puede hacerlo y disfrutar al mismo tiempo de los frutos de un éxito duradero. Observa cómo la naturaleza aplica este principio en la producción de alimentos que crecen de la tierra, donde el agricultor se ve obligado a hacer un esfuerzo adicional al limpiar la tierra, ararla y plantar la semilla en el momento adecuado del año, por nada de lo cual recibe un pago por adelantado. Pero si el agricultor hace su trabajo en armonía con las leyes de la naturaleza y realiza la cantidad necesaria de trabajo, la naturaleza se hace cargo del trabajo del agricultor, germina la semilla que planta y la convierte en una cosecha de alimentos. Y observa atentamente este hecho significativo.
Por cada grano de trigo o maíz que siembra en el suelo, la naturaleza le proporciona quizá 100 granos, permitiéndole así beneficiarse de la ley de los rendimientos crecientes. La naturaleza va más allá al producir suficiente de todo para sus necesidades, junto con un excedente para emergencias y desperdicios. Por ejemplo, la fruta en los árboles, la flor de la que crece la fruta, las ranas en el estanque y los peces en los mares. La naturaleza va más allá, produciendo lo suficiente de cada ser vivo para asegurar la perpetuación de la especie, permitiendo emergencias de todo tipo. Si no fuera así, las especies de todos los seres vivos desaparecerían pronto. Algunos creen que las bestias de la selva y las aves del cielo viven sin trabajar, pero los hombres reflexivos saben que esto no es cierto. Es cierto que la naturaleza proporciona las fuentes de suministro de alimentos para todos los seres vivos, pero cada criatura debe trabajar antes de que pueda participar de ese alimento. Así vemos que la naturaleza no apoya el hábito que algunos hombres han adquirido de tratar de obtener algo a cambio de nada. Las ventajas del hábito de hacer un esfuerzo adicional son definidas y comprensibles. Examinemos algunas de ellas y convenzámonos. Este hábito lleva al individuo a la atención favorable de aquellos que pueden y quieren proporcionarle oportunidades para su propio progreso. Tiende a hacer que uno sea indispensable en muchas relaciones humanas diferentes y por lo tanto le permite obtener una compensación superior a la media por sus servicios personales. Conduce al crecimiento mental y a la destreza y perfección física en muchas formas de esfuerzo, aumentando así la capacidad de obtener ingresos. Protege contra la pérdida del empleo cuando éste escasea y le coloca en condiciones de obtener los mejores puestos de trabajo. Permite beneficiarse de la ley del contraste, ya que la mayoría de la gente no practica este hábito. Conduce al desarrollo de una actitud mental positiva y agradable, que es esencial para el éxito duradero. Tiende a desarrollar una imaginación aguda y despierta, porque es un hábito que inspira a buscar continuamente nuevas y mejores formas de prestar servicio. Desarrolla la importante cualidad de la iniciativa personal. Desarrolla la confianza en uno mismo y el valor. Sirve para que los demás confíen en la integridad de uno mismo. Ayuda a superar el destructivo hábito de la procrastinación. Desarrolla la definición de propósito, evitando que uno caiga en el tan común hábito de la falta de rumbo. Si das más, recibes más. Hay otra razón muy importante para seguir el hábito de hacer un esfuerzo adicional. Le da a uno la única razón lógica para pedir una mayor compensación. Si un hombre no realiza más servicio que aquel por el que se le paga, es obvio que está recibiendo toda la paga a la que tiene derecho. Debe prestar tantos servicios como los que se le pagan para mantener su puesto de trabajo o su fuente de ingresos, independientemente de cómo los obtenga. Pero siempre tiene el privilegio de prestar un excedente de servicio como medio de acumular un crédito de reserva de buena voluntad y para proporcionar una razón justa para exigir más salario, una mejor posición o ambas cosas. Cada posición basada en un salario o sueldo le proporciona a uno la oportunidad de progresar mediante la aplicación de este principio. Y es importante señalar que el sistema americano de libre empresa y libre mercado funciona sobre la base de proporcionar a cada trabajador de la industria un incentivo adecuado para aplicar este principio. Cualquier práctica o filosofía que prive a un hombre del privilegio de hacer un esfuerzo adicional no es sólida y está condenada al fracaso, porque es obvio que este principio es el peldaño de mayor importancia por el que un individuo puede recibir una compensación por su extraordinaria habilidad
experiencia y educación. Y es el único principio que proporciona el camino de la autodeterminación, independientemente de la ocupación, profesión o vocación a la que se dedique el individuo. En Estados Unidos, cualquiera puede ganarse la vida sin el hábito de hacer un esfuerzo adicional. Y muchos lo hacen, pero la seguridad económica y los lujos que ofrece el gran estilo de vida americano solo están al alcance del individuo que hace de este principio parte de su filosofía de vida y lo vive como un hábito diario. Todas las reglas conocidas de la lógica y el sentido común obligan a aceptarlo como cierto. E incluso un análisis superficial de los hombres en los niveles más altos de éxito demostrará que es cierto. Los líderes del sistema americano son inflexibles en sus demandas de que cada trabajador sea protegido en su derecho a adoptar y aplicar el principio de ir más allá, porque reconocen por su propia experiencia que el futuro liderazgo en la industria depende de hombres que estén dispuestos a seguir este principio. Es un hecho bien conocido que Andrew Carnegie desarrolló más líderes industriales de éxito que cualquier otro gran industrial americano. La mayoría de ellos surgieron de las filas de los jornaleros ordinarios, y muchos de ellos acumularon fortunas personales de grandes cantidades, más de lo que podrían haber adquirido sin la guía del señor Carnegie. La primera prueba que el señor Carnegie aplicaba a cualquier trabajador que deseaba ascender era la de determinar hasta qué punto el trabajador estaba dispuesto a hacer un esfuerzo adicional. Fue esta prueba la que le llevó a descubrir a Charles M. Schwab. Cuando el señor Schwab llamó por primera vez la atención del señor Carnegie, estaba trabajando como jornalero en una de las plantas de la siderúrgica. La observación minuciosa reveló que Mr. Schwab siempre realizaba más y mejores servicios que aquellos por los que se le pagaba. Además, lo hacía con una actitud mental agradable que le hizo muy popular entre sus compañeros de trabajo. Fue ascendiendo de un puesto a otro hasta que por fin le nombraron presidente de la gran United States Steel Corporation, con un sueldo de $75,000 al año. Ni con toda la astucia, ni con todos los ardides a los que recurren muchos hombres para conseguir algo a cambio de nada, podría Charles M. Schwab, el jornalero, haber ganado tanto como $75,000 durante toda su vida si no hubiera adoptado y seguido voluntariamente el hábito de hacer un esfuerzo adicional. En algunas ocasiones, el señor Carnegie no solo pagó el salario del señor Schwab, que era bastante generoso, sino que le dio hasta $1 millón como bonificación, además de su salario regular. Cuando se le preguntó al señor Carnegie por qué le daba al señor Schwab una prima tan superior a su salario, respondió con palabras que todo trabajador, independientemente de su trabajo o salario, bien podría reflexionar. Le di su salario por el trabajo que realmente realizaba, y la prima fue por su constante voluntad de hacer un esfuerzo adicional, dando así un buen ejemplo a sus compañeros de trabajo. Piensa en eso, un salario de $75,000 al año, pagado a un hombre que empezó como jornalero, y una prima de más de 10 veces esa cantidad por una buena disposición expresada en la voluntad de hacer más de lo que se le pagaba. Es cierto que vale la pena hacer un esfuerzo adicional, porque cada vez que una persona lo hace, pone a otra en una situación de obligación para con ella. Uno se ve obligado a seguir el hábito de hacer un esfuerzo adicional, y rara vez se pide a alguien que preste un servicio mayor que aquel por el que se le paga. Por lo tanto, si se sigue el hábito, debe adoptarse por iniciativa propia. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos garantiza este privilegio a todos los hombres, y el sistema estadounidense ofrece recompensas y bonificaciones a quienes siguen este hábito,
y hace imposible que un hombre adopte el hábito sin recibir la compensación adecuada. La compensación puede venir en muchas formas diferentes. El aumento de sueldo es una certeza. Los ascensos voluntarios son inevitables. Las condiciones de trabajo favorables y las relaciones humanas agradables son seguras. Y todo ello conduce a una seguridad económica que un hombre puede alcanzar por sus propios méritos. Hay aún otro beneficio que puede obtener el hombre que sigue el hábito de hacer un esfuerzo adicional. Lo mantiene en buenos términos con su propia conciencia y sirve como estimulante para su propia alma. Por lo tanto, es un constructor de un carácter sano que no tiene igual en ningún otro hábito humano. Ustedes que tienen niños y niñas que están llegando a la edad adulta, bien podrían recordar esto por su bien. Enseñad a un niño los beneficios de prestar más y mejor servicio que el acostumbrado, y habréis hecho contribuciones de carácter a ese niño que le servirán toda la vida. La filosofía de Andrew Carnegie es esencialmente una filosofía económica, pero es más que eso. También es una filosofía sobre la ética en las relaciones humanas. Conduce a la armonía, la comprensión y la simpatía por los débiles y los desafortunados. Enseña a uno a ser el guardián de su hermano y al mismo tiempo le recompensa por ello. El hábito de dar la milla extra no es más que uno de los 17 principios de la filosofía recomendada a quienes buscan la riqueza. Sin embargo, consideremos su relación directa con cada una de las 12 riquezas. En primer lugar, este hábito está inseparablemente relacionado con el desarrollo de la más importante de las 12 riquezas, una actitud mental positiva. Cuando un hombre se convierte en dueño de sus propias emociones y aprende el bendito arte de expresarse a través del servicio útil a los demás, ha avanzado mucho en el desarrollo de una actitud mental positiva. Con una actitud mental positiva como constructora del patrón de pensamiento apropiado, el resto de las 12 riquezas caen en ese patrón tan naturalmente como la noche sigue al día, y tan inevitablemente. Reconoce esta verdad y comprenderás por qué el hábito de ir más allá proporciona beneficios que van mucho más allá de la mera acumulación de riquezas materiales. Comprenderás también por qué a este principio se le ha dado el primer lugar en la filosofía del logro individual. Un hombre demasiado bueno para perderlo. Observemos ahora que la admonición de prestar más y mejor servicio que aquel por el que a uno le están pagando es de algún modo paradójica, porque es imposible para alguien prestar tal servicio sin recibir una compensación apropiada. El hecho es que esa compensación puede venir en muchas formas y de muchas fuentes diferentes, algunas de ellas extrañas e inesperadas, pero vendrá. El trabajador que presta este tipo de servicio puede no recibir siempre la compensación adecuada de la persona a la que presta el servicio, pero este hábito le atraerá muchas oportunidades de progreso personal, entre ellas nuevas y más favorables fuentes de empleo. Así, su remuneración le llegará indirectamente. Ralph Waldo Emerson tenía esta verdad en mente cuando, en su ensayo Compensación, dijo: Si sirves a un amo desagradecido, sírvele más. Pon a Dios en deuda contigo. Cada golpe será recompensado. Cuanto más tiempo se retenga el pago, mejor para ti. Pues interés compuesto sobre interés compuesto es la tasa y el uso de este erario. Hablando una vez más, en términos que parecen paradójicos, recuérdese que el tiempo más provechoso que un hombre dedica al trabajo es aquel por el que no recibe ninguna compensación económica directa o inmediata. Porque hay que recordar que el hombre que trabaja a cambio de un salario dispone de dos formas de compensación. Una es el salario que recibe en dinero. La otra es la habilidad que adquiere a través de su experiencia.
una forma de compensación que a menudo supera la remuneración monetaria, ya que la habilidad y la experiencia son el capital más importante del trabajador, a través del cual puede ascender a un salario más alto y a mayores responsabilidades. La actitud del hombre que sigue el hábito de hacer un esfuerzo adicional es la siguiente. Reconoce la verdad de que está recibiendo una paga por prepararse para un puesto mejor y un salario mayor. Esta es una ventaja de la que ningún trabajador puede ser estafado, por muy egoísta o codicioso que sea su empleador inmediato. Es el interés compuesto sobre el interés compuesto que mencionó Emerson. Fue precisamente este activo el que permitió a Charles M. Schwab ascender, paso a paso, desde el humilde comienzo como jornalero hasta el puesto más alto que su empleador podía ofrecerle. Y fue también este activo el que le reportó al señor Schwab una bonificación de más de 10 veces el importe de su salario. La bonificación de $1 millón que recibió el señor Schwab fue su recompensa por haber puesto todo su empeño en cada trabajo que realizaba, una circunstancia, recordemos, que él controlaba por completo, y fue una circunstancia que no podría haber sucedido si no hubiera seguido el hábito de dar la milla extra. El señor Carnegie tuvo poco o nada que ver con la circunstancia. Estaba totalmente fuera de sus manos. Seamos generosos y supongamos que el señor Carnegie pagó porque sabía que el señor Schwab se había ganado la paga adicional que no se le había prometido, pero el hecho real puede ser que prefirió pagar eso antes que perder a un hombre tan valioso. Y aquí observemos que el hombre que sigue el hábito de hacer un esfuerzo adicional pone al comprador de sus servicios bajo la doble obligación de pagar una compensación justa, una obligación basada en su sentido de la justicia, la otra basada en su sentido del miedo a perder a un hombre valioso. De este modo, vemos que no importa cómo veamos el principio de hacer un esfuerzo adicional, siempre llegamos a la misma respuesta, que siempre paga interés compuesto sobre interés compuesto a todos los que siguen este hábito. Y también entendemos lo que un gran líder industrial tenía en mente cuando dijo: personalmente, no estoy tan interesado en una ley de 40 horas semanales de trabajo mínimo, como en encontrar la manera de meter 40 horas en un solo día. El hombre que hizo esa afirmación tiene en abundancia las 12 riquezas y admite libremente que alcanzó sus riquezas principalmente trabajando para ascender desde un comienzo humilde, aplicando el hábito de ir más allá en cada paso del camino. Fue este mismo hombre quien dijo: si me viera obligado a arriesgar mis posibilidades de éxito por uno solo de los 17 principios del éxito, lo apostaría todo, sin dudarlo, por el principio de dar la milla extra. Afortunadamente, sin embargo, no estaba obligado a hacer esta elección, porque los 17 principios del logro individual están relacionados entre sí como los eslabones de una cadena. Por lo tanto, se funden en un medio de gran poder a través de la coordinación de su uso. La omisión de cualquiera de estos principios debilitaría ese poder, al igual que la eliminación de un solo eslabón debilitaría la cadena. El poder de los 17 principios no consiste en los principios en sí, sino en su aplicación y utilización. Cuando los principios se aplican, cambian la química de la mente de una actitud mental negativa a una positiva. Y es esta actitud mental positiva la que atrae el éxito al conducirnos a la consecución de las 12 riquezas. Cada uno de estos principios representa, a través de su uso, una cualidad definida y positiva de la mente, y cada circunstancia que recurre al poder del pensamiento requiere el uso de alguna combinación de los principios.